Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Conversemos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el campo, sobre la industrialización del campo, y para eso seguimos con un invitado bien especial. Para mí es un honor cada 8 encontrarme con él para conversar, aprender, dialogar y debatir algunos temas que le van a servir para la gente que nos mira, la gente que sigue nuestro programa a través de redes sociales y por supuesto por el canal local Satel Samaniego Televisión. Cordial saludo, doctor Luis Homero Torres. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Conversemos. Sí, buenas tardes, Jaiber. Buenas tardes a todos los televidentes. En primer lugar, agradecer pues esta invitación, porque esto nos da la oportunidad de exponer nuestros criterios, nuestros pocos conocimientos que hemos adquirido a través de esta vida de estudio. Es verdad. Para esta semana, Doc, queremos hablar sobre el campo. Y hay un tema, una frase que usted en algún momento utilizó, y es industrialización. ¿Qué significa exactamente esa palabra? Bueno, precisamente estoy estudiando un libro sobre economía política, porque estos momentos tan cruciales por el cual pasa nuestro país, es importante que uno haga propuestas, pero con base en conocimientos profundos y en conceptos bien fundamentados. Entonces, por ejemplo, a través de la historia de la humanidad, hablando de economía, encontramos una etapa que se llama la industrialización. Esa fue la etapa que le dio, o sea, de las partes importantes de la vida económica de un país es la industrialización. Ya cuando hablamos de industrialización del campo, entonces estamos aplicando el concepto de la industria en general, pero llevada al sector primario que es el campo. Pues desafortunadamente en Colombia los gobernantes que han pasado en todos estos tiempos, pues le han dado más importancia a la producción de bienes y servicios, especialmente servicios, la parte manufacturera, pero la industrialización del campo como tal la han dejado a un lado. Y esa es la consecuencia que tenemos hoy, de que prácticamente un 80-85%, y quizá más, pueda que me equivoque, que de la gente de Colombia está en las ciudades. Lo que no ocurría hace pues unos 30, 40 años atrás, que era al contrario, un porcentaje mínimo estaba en las ciudades y el porcentaje grande en el campo. Entonces eso podemos decir, industrialización lo que hace es darle un valor agregado a un producto como tal. A ver, primeramente, para hablar de industrialización tenemos que hablar de la tecnología, ¿no es cierto? Okay. Porque la tecnología es la que tenemos que llevarla a los productos primarios, o sea, a la producción primaria, a la producción del campo. Porque nosotros siempre hemos hecho, por ejemplo, tenemos, por decir algo, aquí en Samaniego anteriormente se producía en la vereda de Puerchá mucha naranja, una naranja muy buena, muy especial, muy dulce. Pero desafortunadamente esa naranja se vendía solamente como materia prima. No se le hacía ninguna industrialización y tenía un valor muy bajo. Entonces, prácticamente desapareció también aquí en Samaniego la producción allá. ¿Por qué? Porque precisamente
cuando nosotros vendemos la materia prima, estamos vendiendo a un valor bajo. Entonces lo que usted dice, agreguémosle un valor, ¿no es cierto? Claro. Para agregarle un valor, entonces, por ejemplo, podríamos haber montado una empresa de producción de jugos. Y entonces, mire, ya no vendíamos la naranja como tal, sino ya el jugo. Y entonces, mire, aplicamos la tecnología para empacar el jugo, y entonces decimos, estamos industrializando el campo, en este caso la naranja. Y ya la naranja en jugo, empacada, tiene un valor diferente a la naranja en bruto, ¿ya? Y así por el estilo con todos los sectores. Entonces, mire, hay algunas materias primas que se han tratado de industrializar, ¿no es cierto? Pero el gobierno no le ha dado la importancia a todo el campo. De ahí que, mire, el campo prácticamente en este momento está abandonado. Y hablamos tal vez la consecuencia de ese abandono es que el campesino, tratando de suplir sus necesidades básicas, tuvo que recurrir a otras formas de producción. Y hablamos ya de producciones ilícitas. ¿Por qué? Por eso yo nunca estoy en contra de una manera abrupta sobre las producciones ilícitas. ¿Por qué? Porque el campesino es víctima del Estado, de un Estado inoperante, de un Estado que ya hemos visto que toda su recolección de tributos, la mayor parte lo lleva al funcionamiento para cumplir cuotas burocráticas con niveles salariales exagerados, ¿ya? Ahorita que usted toca una problemática que tiene Colombia, nuestro departamento y por supuesto nuestro municipio, que es la producción de productos ilícitos, siendo un poco más explícito del narcotráfico. ¿Usted cree que ayudándole al campo a que estos campesinos tengan un valor agregado en sus productos, que puedan vender todo, también se está mermando lo que es el narcotráfico? Claro, por eso es que, mire, a través de estos programas de ayudas económicas que hace Estados Unidos, de eso se trataba, ¿no es cierto? Que vamos a solventar el problema de la desigualdad en el campo, tratando de llevarles producciones, ¿no es cierto? O sea, proyectos productivos. ¿Para qué? Para que esa falta de rentabilidad que hoy tiene el campo, pues le demos la oportunidad de tener proyectos que sean rentables. Pero desafortunadamente, pues eso no lo ha logrado a través de la historia. Entonces, ¿qué es lo que yo he planteado y eso es lo que quiero plantear a nivel nacional? Mire, si nosotros comenzamos a industrializar el campo, en este momento, pues seamos realistas, en el campo hoy hay personas que ya tienen poder económico. ¿Por qué? Porque ese producido de los cultivos ilícitos les ha generado unos dividendos muy buenos. Pues yo ¿cómo lo miro, no? Si nosotros tuviéramos la oportunidad con estas personas que sin querer tuvieron que llegar hasta allá, pero que hoy tienen una capacidad económica y ellos en su campo comenzaran a producir para industrializar, pues sería magnífico, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que le hace falta al campesino normal? Le hace falta capital, ayuda, ¿cierto? Entonces, pero si yo ya tengo un capital y soy campesino, pues yo tengo la oportunidad, porque son oportunidades, de generar unos ingresos lícitos, con cultivos lícitos e industrializándolos. Mire, por ejemplo, yo pusiera este ejemplo aquí en Samaniego, ¿no? Y en Nariño. De las producciones pecuarias en Nariño, la única que da una rentabilidad efectiva es la producción del cuy. Hablábamos que el cuy tiene un costo de 40 a 45 mil pesos, cuando en sí la carne que uno come son 600 gramos. Entonces imagínense lo que vale un kilo. ¿Qué pasa? Ya vimos que en Nariño hay déficit de producción de cuy, ¿ya?
Samaniego tiene el clima óptimo para producir cuy. Lo digo yo porque además de ser abogado, mi primer carrera fue zootecnista de la Universidad de Nariño. Y precisamente yo hice la tesis en producción de cuy a sabiendas de que era rentable. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aquí en Samaniego aprovecháramos esta circunstancia, el clima óptimo, y tenemos espacios donde producir cuyes, y ese cuy lo industrializamos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de industrialización tenemos que tener en cuenta una circunstancia. Cuando yo digo que voy a industrializar, quiere decir que me tengo un excedente de producción que me sobra del mercado interno. Entonces yo industrializo para mejorar, ¿no es cierto? Y sacarlo. Por ejemplo, en el mercado interno de Samaniego, yo ya me sobra producción para los asaderos de Samaniego, entonces yo lo saco a Pasto, lo saco. Y si me sobra de Nariño, yo lo saco a otros países, como le decía el caso del Japón que quiere cuy enlatado. Entonces, esa es la circunstancia. Es solamente ponerse a hacer las cosas que realmente se debe hacer. El sector primario es uno de los 3 factores de la economía de un país. Entonces tenemos tierra, trabajo y capital, que son los 3 factores de la economía. Y entonces aquí nosotros siempre el sector primario, pues inicialmente era el que jalonaba toda la economía, pero luego cuando viene ya la industrialización, entonces, pero especialmente manufacturera, entonces el sector primario es desplazado. ¿Y cómo se desplaza? ¿Por qué? Porque las grandes industrias se colocaron en las ciudades o fuera de la ciudad y toda la gente vino la atracción de esta producción que pagaba mejor que en el campo y entonces se fue para allá. Hoy el campo está abandonado, pero si nosotros queremos realmente que nuestro país salga adelante, entonces tendremos que volver los ojos al campo, pero ya en unas condiciones que sean de rentabilidad para el campesino, porque no podemos seguir obligando al campesino que siga viviendo en la pobreza absoluta y diciendo, no, pues vuelva al campo. No, la cuestión es que vuelva de manera, como se dice, por su propia voluntad, pero poniéndole acá, como se dice, en bandeja de plata, proyectos que realmente le den un medio de vida bueno, mejor que el que está viviendo en las ciudades la mayoría de la gente. Porque recuerde que en las ciudades se han formado los cinturones de miseria. Por ejemplo, yo viví en Cali y allá el distrito de Agua Blanca, mitad de Cali es distrito de Agua Blanca, en cinturones de miseria. Usted va a Bogotá, la ciudad Bolívar también es una cantidad enorme de habitantes en condiciones precarias. Entonces, mire, cuánta gente que... Ahora, aquí hay un problema, hay tierra inutilizada. Antes de irnos a esa tierra inutilizada, usted tocó algo que dijo que se debería apoyar en lo económico al campesino. ¿Usted no cree que también todos esos gobiernos que han pasado también han hecho proyectos, programas, entre comillas, para fortalecer el campo, pero la corrupción hace que esos recursos no lleguen al campesino como tal? Un ejemplo claro, agroingreso seguro. Claro, sí, desafortunadamente pues estos programas a veces tienen las buenas intenciones, porque no todo es malo, pero desafortunadamente, como siempre he dicho, los ejecutores son los malos, son los corruptos, y entonces le dan mala utilización, ¿ya? Pero esto es lo que se necesita, que haya inversión en el campo. Pero aquí se necesita, mire, por ejemplo, les digo esto, desafortunadamente el gobierno central pensó que con la descentralización, con los municipios y la creación de la UMATA, iba a solventar los problemas del campo. Pero ¿qué pasó? A la UMATA se la mira como la unidad municipal de asistencia técnica, tratando de suplir la asistencia técnica que daba el ICA. Pero desafortunadamente llega al municipio y el municipio no tiene la capacidad económica para decirle, mire, señores de la UMATA, la función aquí, el 80%, el 70% de la población es campesina. Por lo tanto, mire, aquí está el 70% del presupuesto para programas del campo.
No, hoy la Humata tiene unos funcionarios, pero no tiene dinero para invertir. ¿Por qué? Porque en el campo necesitamos es inversión, ayuda al campesino. ¿Para qué? Para que produzca, ¿no es cierto? Y luego sí pensar en industrializar. Pero desafortunadamente, por ejemplo, la Humata no ha cumplido con su función. Como le digo, conozco esa situación porque pues no tiene el presupuesto necesario. Ahora, por el otro lado, hay formas de ayudarle al campesino, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente los gobernantes de turno, por desconocimiento, por desidia, o porque eso no, de pronto no les genera supuestamente rentabilidad a ellos en su parte personal, entonces descuidan el sector campesino. Mire, aquí en Samaniego, por decir algo, y eso ocurre en diferentes municipios, nosotros tenemos una materia prima fundamental para el campesino. ¿Cuál es? La basura. Si la basura simplemente la separamos en dos, materia orgánica y materia inorgánica, la materia orgánica la llevamos a compostaje y luego la llevamos a que sea consumida por la lombriz californiana, nos produce el bioabono, ¿ya? Que es de una calidad excelente. Si nosotros hiciéramos solo ese trabajito, ¿qué haríamos? Ese abono se lo venderíamos a precio de costo al campesino o, en el mejor de los casos, le regalaríamos. ¿Para qué? Para que produzca alimentos, lo que hoy se llaman orgánicos o verdes, que tienen, imagínense, un valor agregado. Ahí sí, usted va a Europa, Estados Unidos y encuentra los supermercados, todo es alimentos verdes o orgánicos, con un valor de un 100% más caro que el producido con abono inorgánico. En pocas palabras, doctor, es decir, no hay pretexto para que una administración no apoye el sector del campo. Claro, lógicamente, por eso hay desidia realmente, o desconocimiento, yo no sé qué pasa. Aquí, por ejemplo, hubo un intento, ¿no? Cuando estuvo el alcalde Harold Montúfar, se trató de hacer precisamente una pila de compostaje, que hoy está abajo donde hay una invasión, lo que es cerca al matadero. Eso. Pero pues no pasó ahí, porque aquí hay un problema también, y eso lo conversábamos con Harold en estos días, de que el defecto de nuestro país es que se planifica a corto plazo. 4 años, ahora 4 años del alcalde, o gobernador, o presidente. Eso no es así, porque es que realmente hay que planificar a largo plazo. Y yo estoy proponiendo una planificación para Samaniego a 20, 25 años, para que haya continuidad en la ejecución de los proyectos que se planifique. Mire, aquí hay un ejemplo muy interesante, volviendo con el caso de Harold. Él dejó aquí haciendo el inicio de la galería. Pero mire cuántas administraciones han pasado. Han pasado creo que 3 o 4 ya. Y la continuidad de ese proyecto ha sido mínima. Es tanto que hoy todavía tenemos esas calles, un barrialero allá, y no se ha terminado. Entonces, mire, ese es un defecto de la falta de planificación. ¿Por qué? Porque las obras de un municipio, de un departamento, de un estado, no tiene que ser obras del gobernante, no, sino del estado. Por eso es planificación. Venga quien venga, tiene que darle continuidad, porque de lo contrario, mire, tenemos el descalabro que tenemos. Ah, no, es que como esta obra la inició fulano de tal y yo no comparto con el señor, soy de ideas contrarias, entonces echémosle al abandono. Y mire, ¿quién está perdiendo? El único que está perdiendo es el pueblo, porque mire, hoy tenemos el problema del mercado. Si nosotros tuviéramos una galería bien establecida dentro de los siguientes años a que comenzó Harold, pues hoy tuviéramos un excelente medio de mercado, ¿no es cierto? Y no tendríamos estos problemas. Entonces, mire, esas son las cosas que en los municipios, desgraciadamente, no se hace lo que se tiene que hacer. ¿Cómo es posible que Samaniego tenga que pagar transporte para llevar la basura a Pasto o a Ipiales y además hay que pagar para que le dejen depositar? Cuando ahí estamos regalando, estamos botando la plata.
y la forma de ayudarle al campesino. Yo les decía, el caso de Noruega, ellos compran toda la basura de los países aledaños y la transforman en energía eléctrica y luego la transforman en abono. Y solamente entierran, ojo, el 3% que es basura no reciclable. Faltan muchas cosas por aprender, mucha gestión, a veces el interés de ayudar también podría mejorar mucha situación en nuestro municipio. Volviendo al tema del campo, usted nos estaba hablando sobre la tierra que no se la está produciendo. ¿Es un grave problema en sí? Claro, es un grave problema porque aquí, de acuerdo a unas estadísticas que he leído, dice que hay más o menos unos 15 millones de hectáreas inutilizadas que son de alta producción. Entonces imagínense, está en manos de unas personas que los tienen, como se llaman, lotes de engorde. No están produciendo. Porque hoy en día usted mira, los precios de la tierra son exorbitantes, ¿ya? Son exorbitantes. Y para colmo los tienen inutilizados. Por eso por ahí le escuché una propuesta a Petro, que él dice que una forma para, claro, económicamente es viable, para incentivar que esas tierras se pongan en producción, es necesario imponerles un impuesto alto a esas tierras improductivas. ¿Por qué? Porque de esa manera se obligaría al que las tiene inoficiosas, bien sea a que las ponga a producir o las venda. Entonces, pues una fórmula dentro del sistema económico, ¿no? Que me parece realmente que es buena, sino que usted sabe que pues en este medio capitalista esas propuestas inclusive generan como que hasta terror, ¿ya? Porque la gente piensa que les van a confiscar las tierras y que, pero dentro del sistema económico eso es muy viable, ¿ya? Porque desafortunado. Ahora nuestro nivel, pues que no es un nivel pequeño, pues yo creo que lo que hace falta es incentivos por parte de la administración municipal y departamental, ¿no? Y generar proyectos, porque mire, una cosa, en este momento a nivel nacional, por ejemplo, solamente un ejemplo, con recursos de regalías, hay una cantidad de plata para generar proyectos. Pero ¿qué hace falta? Mire, yo a Samaniego siempre le he planteado a los diferentes candidatos y ya cuando llegan a la alcaldía, mire, primeramente hay que constituir un comité digamos, un grupo interdisciplinario de la administración, profesionales especializados en solamente formular y gestionar proyectos, pero no cositas pequeñas, sino macroproyectos, ¿ya? Y yo creo que esa propuesta que usted está dando a conocer no solamente va a favorecer al sector agropecuario, sino que al sector deportivo, al sector cultural, porque muchas de las cosas que aquí en Samaniego se pueden ofrecer y que por falta de recursos no se las hace, es porque no tenemos el conocimiento suficiente para hacer proyectos, porque a veces claro, está. No, y es que yo una cosa, mire, por ejemplo, hay una metodología que utiliza a nivel nacional, es un poco complicada. Por eso le digo, tiene que ser profesionales especializados en cómo formular, ¿no? Y gestionar los proyectos, porque así nomás no sale. Mire, yo le pongo un ejemplo, aquí mire, en esta calle donde yo vivo, un senador, por la amistad que tenía conmigo, me dijo que de la plata que a ellos les daban como auxilios, ahora se llama mermelada, que también le dicen que es para que trabaje con las regiones, él me dijo, pues le voy a asignar 300 millones para pavimentar estos 150 metros que son de calle. Dijo, pero dígale al alcalde, pues dígale al alcalde o ustedes si tienen plata para que haga hacer los estudios
que son necesarios para pavimentación, con todos los de la ley, como con un ingeniero, ¿no es cierto? Con todos los estudios de suelos, bueno, de todo. Desafortunadamente en esos días estaba Nixon, Andrade. Le fuimos, inclusive le mandé derecho de petición para que nos ayudara en ese sentido. Se comprometió, pero nunca lo hizo. Y nosotros perdimos los 300 millones. ¿Por qué? Porque allá esos dineros del Estado arriba salen con proyectos. ¿Por qué? Porque hay un banco de proyectos a nivel nacional y allá le dan viabilidad, los aprueban y todo. Pero así nomás no sale. Entonces, mire, le digo, en este momento hay mucha plata por regalías, pero los municipios que tienen su equipo de trabajo, como le digo, conformado por profesionales para gestionar y formular esto, están sacando mucha plata. Aquí, desafortunadamente, pues yo le digo una cosa con sinceridad y me da pena decirlo, el equipo de trabajo del alcalde no está a la altura de nuestro municipio. Y entonces a él les hace falta conocimientos y también les hace falta pues más disponibilidad para trabajar en esto. Porque mire, para trabajar en proyectos hay que tener conocimiento y querer hacer las cosas. Mire, a nivel internacional, yo trabajé con la CBC en Cali y yo vivía de los proyectos internacionales. A mí, en vez de la CBC generar un gasto con mi trabajo, yo les generaba ingresos a la CBC con proyectos productivos internacionales para comunidades negras e indígenas. Entonces, hay plata. Aquí mire el caso de Harold. Mire, internacionalmente, ¿qué tiene? Tiene una universidad. Entonces está demostrado de que se puede sacar plata a nivel internacional y ahora a nivel nacional, pero con gente que entienda de cómo se hace proyectos. Entonces eso es lo que hace falta aquí. Entonces mire, son cosas sencillas. Ahora, para esto no necesita una cantidad grandes de plata, porque hay una fórmula, ¿no es cierto? Si no quiere contratar allá adentro, entonces dice desde afuera externos. Mire, un porcentaje con cada proyecto que usted lo saque. Así se trabaja en otras partes. Y puede promover que hayan microempresas. Claro, hay de todo, así. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Los invitamos a que sigan conectados con la mejor programación que tiene el canal local, Satel Samaniego Televisión. Amigos televidentes, muchísimas gracias por seguir conectados con Conversemos. Y doctor, hablando de la industrialización en el campo, miramos que a veces necesitamos ese impulso para conseguir los recursos, pero usted nos mencionaba que a veces es falta de conocimiento para crear proyectos. En ese sentido, usted decía que había gestionado muchos proyectos a nivel internacional. ¿Usted cree que Samaniego, creando un equipo de profesionales que hagan proyectos que beneficien al municipio de Samaniego, podríamos suplir varias necesidades que hoy en día tenemos? Claro, ese es el fundamento para conseguir los recursos, ¿no es cierto? Además, el municipio puede cofinanciar. Porque esa es la otra cuestión. Por ejemplo, a nivel internacional, cuando uno tiene un respaldo económico fuerte, entonces ellos no le niegan los proyectos, la ayuda para los proyectos. Por ejemplo, si yo digo que el municipio de Samaniego tiene 30.000, 50.000 millones anuales, entonces es un respaldo grande. Entonces cofinancia, ¿no es cierto? Y de esa manera se podría gestionar muchos proyectos para el campo, ¿ya? Pero como le digo, ya un proyecto grande tendríamos que hablar también de industrialización, porque de eso se trata. El país tiene que salir adelante con la industrialización de los productos primarios o agropecuarios que llamamos. Entonces tenemos que trabajar por ese medio. Pero como le digo, esto se hace sin politiquería, porque desafortunadamente el gobernante de turno quiere gobernar con sus amigos, pero no siempre los amigos son los mejores
en la rama. Entonces, por decir algo, pues aquí hay profesionales excelentes. Ya, yo me acuerdo de este ejemplo. Aquí está el doctor Camilo Tapia, que es veterinario, un profesional, pues lo distingo ya hace mucho tiempo y hemos hablado mucho porque también él es veterinario, yo soy tecnista, compaginamos. Entonces, él estuvo en la UMATA y durante el tiempo que estuvo en la UMATA dejó formulando proyectos, pero por politiquería lo sacaron para meter un amigo del gobernante de ese tiempo, de turno, quien estaba en la alcaldía. Y entonces el municipio perdió, imagínense, esa oportunidad. Entonces, eso es el problema. No, aquí mire, si usted quiere gobernar bien, tiene que gobernar no con cualquiera, sino con los mejores. Y los mejores son los que están dispuestos a trabajar para el servicio de los demás. Pero desafortunadamente ese criterio no lo lleva la mayoría de los gobernantes, porque a ellos les interesa es cuotas burocráticas, pensar que mañana seguir con el poder, porque dicen yo tengo que darle a quien me ayudó. Y ese es uno de los defectos que yo planteaba para abolir la elección popular de alcalde. ¿Por qué? Porque ese compromiso personalizado es el que hace que no pueda actuar. Por ejemplo, en la alcaldía tiene un amigo que no le está funcionando en una secretaría, pero como ello tal vez puso plata o ayudó a la campaña, bueno, cualquier circunstancia, y entonces hay que mantenerlo hasta el final, así sea un inepto. Entonces, mire, esos son los problemas que tenemos acá. Pero si nosotros hacemos correctamente las cosas, mire, un municipio florecería. ¿Por qué? Porque con el dinero, aunque no es mucho, pero si yo tengo un dinero aquí y yo lo puedo multiplicar a través de la cofinanciación, a través de la generación de proyectos a mediano y largo plazo, o sea, macroproyectos, entonces mire, esto sería una cuestión interesante. Por ejemplo, Samaniego, mire, ¿cómo es posible que Samaniego todavía dependamos de Sedenar para la energía? Cuando nosotros tenemos 2 ríos, el agua suficiente para generar una hidroeléctrica. ¿Ya? Pues la historia de Samaniego nos dice de que, mire, cuando aquí no había energía eléctrica de Sedenar, la planta que se llamaba la planta de luz que había aquí en Samaniego, aunque era deficiente porque la tecnología no era la más adecuada como la hay hoy, había una Pelton y esa era la que iluminaba al pueblo por horas, por la noche, ¿cierto? Pero hoy la tecnología ha avanzado mucho. Tenemos energía eólica, tenemos energía solar, tenemos energía hídrica, bueno, tenemos diferentes clases de energía que nosotros aquí en Samaniego tranquilamente podemos utilizar, ¿ya? En pocas palabras, podríamos decir, si nosotros tuviéramos en el poder gente que administre adecuadamente los recursos de nuestro municipio, pues ese municipio ya hubiera crecido enormemente. Es que eso es lo que aspiraba con las normas que se sacó cuando se dice la elección popular de alcalde y gobernadores, ¿no? Porque las normas están ahí y dice que el alcalde, el gobernador son gerentes. Y lo que hablábamos, la gerencia no es para repartir. El que reparte es otra persona. No, acá es para hacer producir, ¿ya? Y en términos de rentabilidad económica y en términos de rentabilidad ambiental, que eso es lo que dice la norma, ¿no es cierto? Pero como desgraciadamente por esa manipulación de la Constitución, cualquier persona con cédula puede llegar allá sin conocimiento alguno. Entonces, pues, es que ¿cómo le pide que haga bien las cosas una persona que desconoce? Además se rodea de ineptos, de inútiles. Entonces, pues ahí sí no hay nada que hacer. Por eso nosotros nuestro municipio es porque nosotros lo queremos tener así, porque nosotros elegimos a los gobernantes ineptos, inútiles, ¿cierto? Entonces, no le echemos la culpa, yo no le echo la culpa al gobernante, no, le echo la culpa a quien lo eligió.
Porque miren, en esta vida siempre echamos la culpa a los demás, pero no, nos echamos la culpa a nosotros mismos, porque si yo soy consciente de que esa persona, mire, por ejemplo, lo que pasó en esta elección, yo trabajaba con un grupo y me presentaron un candidato que, como yo siempre he dicho, ¿qué tiene que hacer esta persona si no tiene conocimientos? Y para mi criterio esa persona podrá ser un profesional excelente en su rama, pero en la administración no tiene ni idea de lo que va a hacer. Entonces yo le dije, qué pena, yo a ese señor no lo apoyo. ¿Por qué? Y me quedé, no voté por ninguno. ¿Por qué? Porque yo veía que ninguno de los candidatos era realmente una garantía para sacar adelante este pueblo. Y ahí están los resultados. Mire, los resultados es que cada vez vemos pues el atraso más grande y cada vez más tirados a otras cosas menos a lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Enfocado ya al municipio de Samaniego, el sector rural también podría sentir un apoyo, debería sentir un apoyo por parte de los concejales, pero también el honorable consejo pues también ha fallado en muchos aspectos. No, pues yo diría que yo tengo este lema y espero que lo entiendan lo que yo digo. Mire, en los municipios como Samaniego hay concejales. Sí, hay concejales aquí en Colombia por efectos de la Constitución. Lo que no hay es consejo. A ver si me hago entender. La persona como concejal existe porque son nombrados, son elegidos. Pero la institución como tal, que es de respeto, que es donde realmente se gesta el cogobierno del municipio, donde en sus manos está la dirección, pues no existe. Y eso es lo que nos pasa en Samaniego. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen conocimiento de lo que tienen que hacer. Es que hay desafortunadamente concejales que no entienden en absoluto lo que tienen que hacer. Y por eso es que cuando, por ejemplo, aquí se presentó el plan de desarrollo, el secretario de Planeación no tenía ni idea de lo que era un plan de desarrollo, ni siquiera había leído la ley 152, que es la que dice cuáles son las partes y todo. ¿Ya? Ahí sí, mejor dicho, hizo una mezcolanza ya. Yo tuve que ir al consejo a dar una explicación y con base en eso hicieron una media reforma a lo que hoy está como plan de desarrollo. Mire, el plan de desarrollo es la carta de navegación del municipio. Pero si no tenemos un plan de desarrollo, entonces andamos a la deriva. Y eso es lo que nos pasa aquí en Samaniego. ¿Y quién presentó el plan de desarrollo? El secretario de Planeación, ¿no es cierto? Pero ¿quién lo estudió? Lo estudió el consejo. Y el consejo, según uno de los concejales, decía que conmigo no estaba de acuerdo, que porque ese plan de desarrollo era lo máximo, que él como ponente lo había estudiado y que ese era lo máximo. El señor concejal no tenía ni idea de cuáles eran los fundamentos ni los requisitos de un plan de desarrollo. Imagínense. Entonces, con esos concejales, ¿para qué enemigos de Samaniego? ¿Para qué enemigos queremos con esos amigos concejales? Entonces, estamos fregados, ¿ya? Entonces, aquí por eso es que yo planteo una reforma estructural al Estado. Y yo insisto, tiene que haber gente capaz, desde acá abajo, desde el Consejo, diputados, congresistas, presidente y toda la estructura del Estado. Para que funcione bien tiene que ir gente capaz, porque de lo contrario, ¿para qué se educa la gente? ¿Para qué se prepara años y años de su vida estudiando? Si va a ser reemplazado por un iletrado. Y esa gran responsabilidad es de nosotros los ciudadanos, al momento de elegir, al momento de votar. Ahora lo que usted dice, mire, lo que pasa en Colombia. A los elegidos se los elige con un número mínimo de votos. ¿Pero por qué? Porque el grueso de la población no vota, pero después sí sale a protestar. Mire lo que pasa con la juventud en Colombia. Ahorita se despertó y está protestando, pero cuando fue la hora de elegir al presidente no salieron a votar. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer cuando en el momento que se los necesita no acuden? Son apáticos. El día de las elecciones
Se van de fútbol, se van de playa, se van de todo y no acuden a las urnas. Y entonces aparece un elegido con un número pequeño. En términos legales, esa es una persona que no es legítima. Pero en Colombia se viene eligiendo ilegítimamente, porque no es con la mayoría del pueblo que tiene capacidad de votar, sino con una minoría. Y teniendo en cuenta que se aprovechan de la división que hay, ¿no? Porque hay gente que apoya a ese candidato, hay gente que no vota, hay gente que vota en blanco. Y hablando de eso y haciéndose un paréntesis a ese tema, ¿usted qué concepto, qué pensamiento tiene sobre ese voto en blanco? Pues yo leo una cosa, pues tiene unas características del voto en blanco, porque dice que si ganaría la mayoría de voto en blanco, entonces las personas que participaron como candidatos no podrían. Pero aquí eso no ocurre nunca. Entonces yo leo una cosa, en vez de votar en blanco, pues propongo, ¿no es cierto? Busquemos una persona capaz que conozca y votemos por esa persona. Pero como le decía, aquí en Samaniego se presenta a una elección un candidato con ideas, un candidato que sepa lo que va a hacer. La gente no vota por ese candidato, sino por el que menos conoce. Y aquí no es que yo hable, pero aquí ha ocurrido esas cosas. Y entonces da lástima, ¿ya? Da lástima. Y entonces cada quien tiene lo que se merece. Desafortunadamente, lo que tenemos aquí es lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. Mire, aquí por ejemplo en Samaniego hay un problema. La cuestión pública, o sea, la parte pública, prácticamente al grueso de la población no le interesa. Y si no, mire, ven a un funcionario haciendo cosas de no hacer, nadie dice nada. ¿Ya? En otras circunstancias, por ejemplo, que un funcionario ande con el carro del municipio, por decir algo, un fin de semana. En otras épocas era objeto de denuncia, ¿no es cierto? Hoy no hay problema, el funcionario anda haciendo tranquilamente, yo no digo por Samaniego, porque es a nivel nacional, los cogen bebiendo trago, inclusive ya gente que la han cogido pasando droga, o sea, ilícitos. Mire, ¿por qué? Porque la gente calladita no denuncia, porque en Colombia hay un problema bien grave. Nosotros, por la violencia, por todos estos problemas que tenemos en Colombia, se genera el miedo, el pánico, y ya nadie quiere decir nada. Mire, aquí se ve que lo acribillan a balazos a una persona y todo el mundo no vio nada. Si lo llaman a testigo, no vio nada. ¿Por qué? Porque tiene temor de que también las represalias, ¿no? Entonces, mire, son culturas que ya han hecho pues casa en nuestro Colombia, y eso es muy difícil. Usted tocó una palabra y es el miedo. Y con esa palabra miedo quiero retomar el tema de ahora, que es la industrialización del campo. ¿Usted cree que en el sector rural ese miedo a esos cambios ha hecho de que los campesinos no hagan esa industrialización, no se arriesguen a darle un valor agregado a su producto, a esa materia prima? Yo no pienso que sea eso, sino que, o sea, una cosa es el miedo y otra cosa es la falta de recursos. Porque recuerde que cuando hablamos de industrialización está impreso el tema de tecnología. Y recuerde que la tecnología tiene un costo alto. Por eso es que es necesario que al campo tiene que darle apoyo desde el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, este caso nomás. Mire, nosotros queremos producir durante todo el año, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente se produce estacionariamente, ¿ya? Cuando hay agua. Pero si nosotros queremos producir durante todo el año, necesitamos de la tecnología. ¿Cuál? Primeramente, sistema de riego. Y el sistema de riego es una tecnología costosa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si el Estado no le pone sistemas de riego a un campesino, difícilmente el campesino va a poder asumir ese costo.
Entonces mire que ahí no hay miedo, ¿no es cierto? El miedo lo diría en el sentido de que no es a la industrialización, sino el miedo a perder, porque el campesino sabe, por ejemplo, este año, mire, si vamos a hablar, por ejemplo, de siembra de frijol, no podríamos haber sembrado frijol, porque el invierno tan fuerte que está en este momento dañaría el cultivo de frijol por el hongo que se pega, o sea, que le pega al frijol. Entonces, mire, ese sí es un miedo, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la capacidad de invernaderos, como lo tiene otros países avanzados, por ejemplo, este campo, le pongo este ejemplo. En Holanda, el campesino pobre tiene 10 hectáreas, ¿ya? Póngame cuidado. Y el campesino rico tiene 1 hectárea. ¿Cómo le parece? Entonces usted dirá, qué contradicción, ¿no? Eso es absurdo. Pero ahora sí, ¿por qué le voy a decir? ¿Por qué el pobre tiene 10 y el rico tiene 1? El pobre tiene 10 a campo abierto y el rico tiene 1 hectárea bajo techo, con toda la tecnología para controlar el medio ambiente. Y adentro produce la leche. Tiene el mejor ganado, genéticamente el mejor ganado, para producir 40, 50 botellas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En cambio, el campesino con 10, la vaca come a campo abierto, y también tiene una genética menor. ¿Por qué? Porque el campesino rico trae la genética de Estados Unidos. Y ellos mismos también con su tecnología están produciendo ejemplares de ganado de leche, pues lo máximo. Entonces imagínense la diferencia que hay. Pero vaya a ver la inversión en tecnología del campesino rico. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos. Por eso es que, mire, en Estados Unidos la producción avícola es una producción excelente en productividad, que se llama, o sea, la cantidad de producto que sale, ¿ya? Y nosotros aquí, la avicultura que tenemos, por ejemplo, en el valle, que es avanzada, sí, no le llega ni al 80% de la producción que tiene Estados Unidos frente a la producción avícola del valle, que es lo más avanzado que tenemos. Ahorita que menciona la producción avícola, sí, ¿podríamos hablar algo de historia de lo que es Nariño y Ecuador, esas dificultades que se presentaron y por qué Ecuador a la larga terminó sufriendo lo que hizo? Sí, mire, cuando yo estudié zootecnia en la Universidad de Nariño fue del 79 al 83. En esa época Nariño tenía avicultura. Inclusive yo tenía compañeros que ya eran avicultores antes de ser zootecnistas y tenían producción de pollos y producción de huevos, ¿no? Nariño. Pero desafortunadamente cuando del Ecuador se genera una ola de contrabando horrible, que no sé usted si acuerde, que aquí a Colombia se traían hasta los burros. Eso era una cuestión paradójica. Hasta los burros se traían en contrabando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El Ecuador tenía una producción avícola parecida a la nuestra, en términos de costos, ¿cierto? Pero la diferencia era que aquí en Colombia no hay subsidios. En ese momento no había subsidio. El Ecuador sí subsidiaba todas las producciones. Entonces, por decir algo, en ese entonces, como ejemplo, un huevo valía, dígase, 100 pesos, ¿ya? Al campesino, digamos, al avicultor de Nariño le costaba 100 pesos la producción. Entonces lo podía vender en 110, 120, bueno. Al campesino del Ecuador, ese huevo también le costaba 100 pesos. Pero ¿qué pasaba? El Estado le subsidiaba prácticamente el 80%. Entonces al campesino él decía, pues a mí me alcanza a venderlo a 30 pesos porque yo solamente gasto 20.
¿Sí? Debo entender. Entonces comenzó ese contrabando tan bravo, por eso, a pasar todo eso para acá. Pollos, huevos, bueno, de todo. Y todas las producciones, cerdos, de todo pasaban, por eso, hasta los burros pasaban para acá. Y la gente aquí en Nariño creía que eso era bueno, que eso era lo más grave. Nosotros como ya universitarios discutíamos con la gente, que ese era un daño enorme que le estaban haciendo al departamento de Nariño y a Colombia entero. Pero los contrabandistas de ese entonces, yo me acuerdo de aquí de Samaniego, gente que contrabandeaba, entonces decía, no, pues que le estamos haciendo un favor porque el pueblo come más barato. Efecto positivo inmediato. Pero efecto negativo a largo plazo, mire, se acabó la avicultura prácticamente en Nariño. Usted se da cuenta en este paro que no había huevos. ¿Por qué? Porque los huevos vienen del valle. ¿Ya? Que no había pollo, que no había embutidos, que no había cosas cárnicas. Entonces, ese es el efecto, mire, la historia de Nariño. ¿Por qué? El otro caso, cuando viene el TLC con Estados Unidos, de Estados Unidos allá solo comen la pechuga del pollo, ¿ya? El resto lo exportan. Y Colombia es importador de muslos, de alas, de todo esto, ¿ya? Y entonces, lógicamente, para ellos es un desperdicio, para nosotros una golosina. Y entonces, por eso es que quiebran con eso, traen más barato de allá, ¿no es cierto? Porque la producción allá es enorme. El otro ejemplo, el maíz y el trigo y la cebada. Aquí en Nariño, especialmente trigo y cebada, ¿ya? Teníamos producción de cebada. Con el famoso TLC, el trigo y la cebada y el maíz lo traen de Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué? Porque allá la producción es altísima frente a la nuestra que era más baja. Entonces se quebró al campesino y aquí ya no hay cebada ni trigo. Usted se dará cuenta que en Nariño ya no existe. Entonces, mire, todas esas cosas son las que dentro de un sistema de producción económica, pues hay que analizarlas, ¿no? Pero desafortunadamente, pues como esto se maneja por oferta y demanda y lo que dice Adam Smith, el padre del liberalismo económico, dice pues que hay una mano invisible que es la que regula el mercado a través de la oferta y la demanda. Pero pues todas estas teorías lo que han hecho es que los países con alta tecnología se aprovechen de los países con poca tecnología que nos llaman subdesarrollados. ¿Por qué? Porque el desarrollo lo medimos en la capacidad tecnológica. ¿Sí? Entonces, Doc, para nuestro municipio, el departamento y el país, industrializar el campo ayudaría bastante. Pues esa es una solución y tiene que darse, porque mire, ya nos dimos cuenta ahora con la pandemia que si nosotros hubiéramos cerrado las fronteras, no tuviéramos este problema del COVID tan acelerado como ahora, sí. Porque lo que entraron fue por las fronteras. Entonces, si hubiéramos cerrado las fronteras y hubiéramos vivido de nuestra producción, pues no tendríamos este problema. Y de aquí en adelante tenemos que pensar ya como en la antigüedad las primeras sociedades que prácticamente eran de autoconsumo. Pues no lo podemos llevar al extremo de la antigüedad, ¿no? Pero sí tenemos que pensar en que en cada región tiene que haber producción de alimentos. ¿Para qué? Para que haya estabilidad económica y haya bienestar. Porque mire, ¿cómo es posible que ahora por un virus nosotros, mucha gente muriéndose de hambre, otros aguantando hambre, no se han muerto pero han aguantado hambre? Y entonces, ¿por qué? Porque no producimos. Mire, yo le digo una cosa, vea, no por nada, pero lo que pasa, por ejemplo, con el sector montañoso. Anteriormente era una dispensa de alimentos, ¿no es cierto? De allá he sacado plátano, chiro, yuca, cun. Bueno, hoy de allá no se produce nada, simplemente se lleva, de aquí llevan todo el mercado. Eso pasó en la historia del Putumayo. Putumayo era productor de plátano, pero en cantidades como produce Quindío. Era productor de yuca, ¿ya? Llegó un momento en que el plátano lo llevaban el plátano y la yuca del Quindío.
¿Por qué? Porque allá se dedicaron a los cultivos ilícitos y entonces, pues lógico, como es un producto rentable, entonces no era atractivo producir plátano y yuca, ¿no es cierto? Pero hoy que ellos están volviendo ya a los cultivos lícitos, otra vez están produciendo plátano y yuca. No en la cantidad que producían antes, pero sí ya, por eso digo, es un proceso lento, ¿no? Pero está ya en ese proceso. Eso nos gustaría, ojalá que algún día Samaniego volviera a ese estado, pero como le digo, a través de un proceso normal, ¿no? Porque el caso de la fumigación sería un proceso anormal, pero en caso, como lo planteo yo, de industrialización del campo, es que voluntariamente, si yo le presento el cultivo lícito con rentabilidad, no de pronto igual a la que da el cultivo ilícito, ¿no es cierto? Pero yo le digo una cosa, el campesino en su sensatez va a decir, mire, sí, voy a dejar de ganar un poco menos de lo que gano acá, pero con tranquilidad, ¿no es cierto? Sin los efectos de andar en cuestiones ilícitas, porque eso es grave, mire. Puede terminar en la cárcel, puede terminar muerto, bueno, las consecuencias que eso deja. Pero acá le digo, mire, usted tiene la posibilidad de tener un medio de vida adecuado, porque en últimas el hombre lo que necesita es tener bienestar, ¿no es cierto? Y ese bienestar individual genera bienestar social. Y ahí sí lo que usted decía, si nosotros industrializamos el campo, ¿qué va a pasar? Eso va a redundar en el mejor vivir, en el bienestar de toda la población, de Samaniego. Y eso va a irradiar al departamento y a Colombia. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes, amigos televidentes, los invito para que nos demos cita por el canal 4 todos los jueves a las 6 de la tarde para que aprendan y conozcan más sobre estas conversas, sobre esos temas que es de interés municipal. Mi nombre es Edo Robles y con la bendición de Dios los estaré acompañando en otra oportunidad.